Se encuentran con esta oportunidad, ¿no?, de empezar a tocar los temas de nube y llevar sus servicios, sus aplicaciones a la nube, y desde el punto de vista de seguridad a veces nos deja un poco descolocados, ¿no?, porque no sabemos bien cómo tener equivalencias con lo que se encuentran con esta oportunidad, ¿no?, de empezar a tocar los temas de nube y llevar sus servicios, sus aplicaciones a la nube, y desde el punto de vista de seguridad a veces nos deja un poco descolocados, ¿no?, porque no sabemos bien cómo tener equivalencias con lo que tenemos on-prem, ¿sí? Pero no me quiero adelantar. Mi nombre es Sergio Filla, soy gerente de ingeniería para McAfee en la región. Y como les decía, el primer tema que quiero tocar es el tema de las operaciones de seguridad. ¿Cuál es el desafío cuando hablamos de operaciones de seguridad y qué abarca las operaciones de seguridad? Bueno, cuando hablamos de operaciones de seguridad estamos abarcando, digamos, todos los procesos que corre una organización relacionados con la seguridad de la información en general, desde un proceso de patch management o de gestión de vulnerabilidades o del proceso de monitoreo de las amenazas de seguridad que se estén enfrentando, un proceso de respuesta a un incidente, es una operación de seguridad, todo lo que sea o la aplicación de una política, ¿sí?, dentro de las configuraciones de las soluciones, tanto perimetrales como a nivel de endpoint, es un proceso de las operaciones de seguridad. El desafío aquí es cómo hacer que esas operaciones sean óptimas. O sea, ¿por qué? Porque uno de los grandes problemas que existen hoy por hoy es la poca cantidad de recursos que tenemos para administrar, para gestionar efectivamente una operación de seguridad. No estoy hablando solamente de gestionar soluciones, de gestionar tecnología, productos que tenga desplegado, sino también ser eficientes en los procesos y en los programas que corra, el governance, digamos, que corre la organización en sí. Entonces ahí empiezan, bueno, a relegarse cosas, a las cosas que son menos prioritarias, a dejarse de lado para, bueno, ir hacia el día a día, trabajar en el día a día, en lo que afecta realmente al negocio en el momento, y por supuesto vamos perdiendo efectividad también en seguridad. ¿Okay? Bueno, para hablar de cómo optimizar, vamos a hablar un poquito también de la evolución que tienen los Security Operations Center. Y aquí no hace falta que ustedes tengan un Mega Security Operations Center. Es decir, el hecho de tener un staff en seguridad les permite a ustedes tener un Security Operations Center, que tendrá más o menos capacidades de monitoreo, de gestión centralizada, de unificación de plataformas. Pero en definitiva, el hecho de que tengan un staff de seguridad listo para monitorear y gestionar soluciones es en sí un Security Operations Center. Ha evolucionado este Security Operations Center. Hemos visto que a lo largo del tiempo se han incorporado nuevas formas de hacer óptimas estas funciones. El SOC 1.0 es el SOC tradicional que todos conocemos, es un SOC que nos permite de alguna manera controlar a nivel de soluciones, ya sea perimetrales o de endpoint, bueno, lo que está ocurriendo, digamos, con las amenazas y de qué manera tengo chances de descubrir, digamos, incidentes de seguridad. Está más bien pensado en hacer algo reactivo, en descubrir en un momento o lanzar una alarma cuando algo está sucediendo y finalmente poder reaccionar o poder actuar en consecuencia. Y en general, el que motiva, digamos, la generación de este SOC es el compliance, ¿no?, las normas regulatorias, lo que hace que, digamos, la organización invierta en un Security Operations Center. Cuando vamos a hablar de SOC 2.0, ya es un SOC que está un poco más cercano al negocio, es un SOC que no piensa en los productos que va a monitorear y administrar, sino piensa en las amenazas o en los riesgos que necesita mitigar o que necesita reducir, que además se ve alimentado por inteligencia. Lo que Maurice les comentaba más temprano en la charla anterior sobre esto de cosas pueden suceder para poder detectar y generar alertas y automatizar ciertos procesos. La generación de una regla de correlación es ser proactivo, es identificar un riesgo y en base a ese riesgo crear una regla para ser detectada al nivel ocurra. Pero requiere, digamos, obviamente de un análisis para poder generar esa regla. ¿Sí? Pero hay una proactividad en eso. En cambio, el SOC 3.0 es un SOC 100% basado en comportamiento, basado en analíticas, basado en inteligencia, que no necesita de esa alimentación previa, digamos, de esa generación previa de reglas, sino que utiliza mucho lo que es la parte de
análisis de comportamiento, de estadísca, de generación de baselines, de fuentes de información que integren mucha más data de lo que los propios log sources de la compañía tienen. ¿Sí? Ahora vamos a profundizar un poquito más. Es un SOC, perdón, que está mucho más cercano a la organización porque se consumen más bien o se aplican casos de uso más cercanos a lo que las aplicaciones del negocio tienen, digamos, y entregan. Entonces finalmente es el SOC ideal, digamos, es el SOC al que todos debemos aspirar. ¿Sí? Es el Security Operations Center al que todos debemos aspirar. En mayor o menor medida y de acuerdo también a los riesgos asociados al negocio, pero es el SOC que todos debemos. En esta gráfica lo que les voy a mostrar básicamente es un framework, ¿sí? Es un modelo de referencia. No miren, si quieren, no miren los logos que están dentro, ¿okay? Porque hay mucho McAfee ahí, ¿sí? No quiero hablarles, básicamente no quiero hablarles de producto. Lo que sí quiero hablarles es de qué se trata este modelo de referencia. Tienen distintas capas, distintos niveles, y es como nosotros consideramos que es una muy buena forma de segmentar la problemática de la operación de seguridad. Actualmente hoy todas las organizaciones van a tener una serie de elementos, a lo que le vamos a llamar sensores, pero son todos los elementos de seguridad hoy que entregan información, logs, eventos de seguridad que pueden alimentar un Security Operations Center. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Esto es lo natural, lo que todas las organizaciones adquieren, digamos, para al principio centralizarlo en un punto y después en algunos casos explotar esa información. ¿Okay? Vamos a tener un segundo nivel que es una capa de integración. La capa de integración es clave, hoy en el panel lo mencionaba, porque no hay una forma efectiva de hacer una operación de seguridad sin que los productos se hablen entre sí, sin que las soluciones se hablen entre sí. ¿Y por qué es esto? Porque ya hemos probado que las tecnologías que funcionan como autónomas y no interconectadas dentro de un esquema de seguridad integrado, lo que va a hacer es muy bien su trabajo, pero no van a ayudar al resto. Es decir, no van a alimentar al resto con información importante, con información sensible, y básicamente se va a quedar en lo que esa solución puede hacer. ¿Sí? Entonces finalmente, como les decía, no va a enriquecer al resto de la arquitectura. En cambio, una arquitectura integrada, una arquitectura que permita compartir información, que permita integrarse con otros elementos para automatizar un proceso. Le voy a dar un ejemplo. Es lo mismo tener una herramienta de Vulnerability Management y una herramienta de Patch Management totalmente desintegrada, digamos. Obviamente, si yo puedo descubrir las vulnerabilidades, saber a qué estoy expuesto y automáticamente lanzar una remediación para aplicar los parches, es un proceso que yo puedo correr en forma autónoma y automática. Si eso no lo puedo correr en forma automática, ese puente lo tengo que hacer en forma manual. Ese puente, en definitiva, me requiere más recursos. Ese es un ejemplo, y en operaciones de seguridad hay cientos de esos ejemplos. Cuando hablamos de ciclo de vida de las amenazas, es otro de los ejemplos más importantes. Hay formas de detectar amenazas en cada uno de los puntos de entrada en la red. Controles efectivos que se pueden hacer a nivel de ejecución de un archivo, que pueda ser considerado malware en el endpoint, algo que pueda provenir en la red y que pueda ser detectado a nivel de firewall, a nivel de IPS, que pueda detectar una amenaza a través de WAF, de una solución perimetral cualquiera. Hay elementos que también pueden detectar específicamente en un vector, como puede ser un proxy, como puede ser un anti-spam, Bueno, pero todas esas soluciones, si hacen lo que tienen que hacer y nada más, son poco efectivas, porque al final de cuentas, cosas que se le pasen a esas soluciones son importantes para el resto. ¿Sí? En el ciclo de vida de una amenaza vamos a encontrarnos que existe un momento, que es el momento de detección, que es cuando las herramientas de protección, que es cuando las herramientas bloquean el ataque al cual están desarrollados para bloquear, con sus herramientas actuales y con sus capacidades actuales, que muchas de ellas dependen de firmas, dependen de un conocimiento previo. Pero hay un momento, que es un momento de detección, que es cuando hay algo corriendo dentro de la organización que está produciendo un comportamiento anómalo y que no puede ser detectado en base a firmas. Si las herramientas no están integradas entre sí, ese comportamiento se pierde. Y nadie aprende de esa situación. Ese es un ejemplo de integración, y en este caso hablando de amenaza. ¿Okay? Por eso la capa de servicios es importante, es una capa, digamos, que provee esa capacidad de integración. Hay una capa de datos.
Y en esto también hay un componente muy importante. La capa de datos alimenta, lo que llamamos el Big Data, alimenta también la retención de eventos para que yo pueda hacer, por ejemplo, un análisis forense, la retención de eventos para que pueda cumplir con las normativas. Entonces la capa de datos es extremadamente importante. Y muchas de las cosas que están consumiendo las capas superiores se van a basar en la capa de datos, con lo cual obviamente es una capa bien importante a tener en cuenta. La capa de analítica es una de las capas más actuales, más modernas de las que ahora podemos hablar, aunque muchos de ustedes probablemente tienen analíticas y no saben que están ya trabajando en esa instancia. ¿Okay? Por ejemplo, una solución que realiza análisis de malware avanzado, como un sandboxing, por ejemplo, conocen la tecnología de sandboxing, entrega una analítica. La analítica es un reporte, un resultado acerca de malware y lo que el malware hace llegar a ejecutarse en un entorno real, y finalmente esa información puede ser consumida o adquirida como indicadores de compromiso, con lo cual es una analítica de valor, es una analítica importante. Y es un ejemplo. Una regla de correlación o una correlación basada en riesgo es otra analítica también, y las propongo, hoy las proveen los CIEM actuales, la solución de CIEM actuales las proveen. Entonces son analíticas que pueden ser utilizadas. Y por encima de la capa de analíticas hay una capa de inteligencia. Y hoy Maurice les hablaba de una plataforma de inteligencia con la que ustedes ya pueden integrarse, es la capa de inteligencia que provee el Estado, ¿sí? Que es casualmente MIS, ¿sí? Que es una de las más utilizadas. Pero además, cada uno de los fabricantes que ustedes tienen implementados hoy, seguramente tienen una capa de inteligencia. McAfee tiene una llamada GTI, Global Threat Intelligence. Estoy seguro que todos los fabricantes de seguridad que hoy tengan instalado tienen alguna base de reputación, alguna base, digamos, que envía amenazas vistas en otras partes del mundo. Eso, en general, puede ser consumida por todos los elementos. Y ahí, cuando logramos ese tipo de integraciones, logramos justamente importar esa inteligencia para revisar si dentro del entorno de la organización se está produciendo algún evento que machea, ¿sí? Se correlaciona con algo adquirido de una fuente exterior. Eso es ser proactivo, porque yo no estoy esperando que explote la máquina después de una infección para saber que esa máquina tiene un incidente de seguridad. Estoy importando indicadores de compromiso del exterior, viendo si alguno de esos indicadores de compromiso machea con algún evento que se produjo en nuestra organización, y finalmente, si eso sucedió, puedo salir a remediar a la máquina antes de que incluso el usuario se dé cuenta de qué sucedió. Puedo cambiar la configuración de un proxy para que no se acceda más a una URL maliciosa. Puedo cambiar la configuración de una solución de anti-spam para que no permita más el ingreso de spam desde un dominio, o de mails desde un dominio determinado. ¿Okay? Entonces ahí empiezan las integraciones, ahí empieza todo a funcionar en forma más automáticamente. ¿Sí? ¿Okay? Bueno, me queda la capa de orquestación. La capa de orquestación tal vez es la más difícil de alcanzar, y la verdad es que hace sentido realmente cuando yo ya tengo un staff importante de gente, donde ya tengo distintos niveles de escalación y donde puedo hacer un workflow para que esos casos, digamos, incluso tengan tiempos de respuesta, o sea, SLAs, y se puedan definir ahí metas u objetivos para resolución, para remediación, o para eliminar alguna brecha o algún incidente de seguridad que haya tenido. ¿Okay? Entonces la capa de orquestación hace sentido, pero más bien organizaciones en donde, como les digo, haya un staff complejo, por ahí una arquitectura, una estructura, digamos, de gente distribuida en varias áreas, entonces quiera manejar, digamos, esas asignaciones de tareas con un workflow bien predeterminado. Eso lo puede hacer la capa de orquestación. ¿Okay? Bueno, vamos a hablar específicamente de analíticas. Analíticas es una de las posibilidades para reducir los tiempos de detección, pero además para detectar cosas que hoy no estoy pudiendo hacer en base a los eventos, en base a los logs, en base a las cosas que yo estoy recibiendo. Fíjense lo siguiente. Nosotros hoy en una arquitectura de CIEM, que es algo que sustenta bastante bien a un SOC, recibimos billones de eventos. De esos billones de eventos, la gran mayoría no son eventos relevantes para accionar, no son eventos relevantes que me agreguen información realmente sobre un incidente particular de seguridad. Pero algunos de ellos sí. Y en general tienen su contraparte con una anomalía que se esté produciendo en tiempo real en este momento. ¿Okay? Entonces, imaginemos que
recibo un log de un usuario que accedió a una página web, que descargó un archivo, el antivirus me dice que ese archivo al momento de ejecución me dice que es malware, entonces ya empiezo a ver un comportamiento ahí de una descarga y de una ejecución. A la vez vemos que ese usuario está teniendo comportamiento de fuga de información, eso es un caso que detecta otro elemento, que es una solución de protección de datos personales, de datos de TLP. Entonces hay tres elementos, digamos, que me están dando indicios de un mismo incidente de seguridad en general. Ahora, si yo tengo una herramienta analítica que puede identificar, que puede consolidar toda esa información e interpretar que es todo parte de un mismo incidente, obviamente omito o no necesito, digamos, hacer todo ese proceso de ese raciocinio en forma manual. Y lo más importante acá es lograr que esos eventos se prioricen, una vez que está confirmado que se trata de un incidente de seguridad, se prioricen sobre el resto. Entonces acá, cuando hablamos de logs, cuando hablamos de eventos, cuando hablamos de CIEM, normalmente vamos a hablar de esto, de recabar información de los puntos de entrada, de los puntos de control, de los sensores, de esa capa de sensores que hoy son los que me entregan la información. Ahora, cuando hablamos del segundo gran problema, que es qué pasa cuando la amenaza ya está dentro de la organización y ya no hay mucha detección, ya no hay mucha posibilidad de detección, porque son los mismos usuarios, incluso muchas veces con privilegios a las aplicaciones, a las bases de datos, ¿sí? a los sistemas críticos de la organización, los que tienen ese comportamiento malicioso. Entonces ahí es donde las herramientas basadas en firma o en reglas no pueden tener todos los comportamientos posibles tenidos en cuenta de antemano. Necesito algo que haya aprendido con el tiempo y que detecte una desviación. Eso es lo que hacen las analíticas. Si este usuario, en el tiempo, nunca accedió a este servidor, esta es la primera vez que accede a ese servidor, me da una alerta, un warning de que ese usuario de repente está teniendo una situación atípica, por lo menos. Todavía no puedo decir que sea sospechosa, pero es atípica. Pero a la vez ese usuario, al momento que ingresó 2 o 3 veces la clave, 3 veces la clave estuvo mal, la cuarta recién ingresó bien, movió datos de ese servidor o de esa aplicación, entonces ya empieza a estructurarse un caso posible de un incidente de seguridad. Fíjense, esto es lo que les decía, ¿no? La capa analítica lo que me agrega son dimensiones diferentes del análisis. Si yo hoy voy a un modelo del SOC 1.0, me baso solamente en lo que los logs reciben, voy a estar viendo una parte de la información, es una parte que es explotable, que es una parte que es bien interesante. Si a eso yo le sumo analíticas de seguridad, no importa qué herramienta, pero le empiezo a sumar herramientas de analíticas, que incluso el propio SIEM a veces tiene, ya le estoy dando o agregando más enriquecimiento a los datos o a la información y obteniendo mejores resultados de detección de comportamientos. ¿Okay? Vamos a ver un ejemplo. Fíjense, esta empleada se encuentra trabajando en un horario poco habitual, ¿sí? Digamos que se conectó un domingo a las 3 de la mañana a la organización. Eso a mí me representa en un índice de riesgo, bueno, otra vez, no es algo que esté mal, no es algo que esté prohibido, pero es algo que me empieza hay que prestar la atención. Fíjense que la conexión además se produce vía una conexión VPN, con lo cual es un vector externo, digamos, pero además la geolocalización me dice que el origen de esa conexión es en China. Qué raro, está empleada contra China, o sea, no trabaja en China, está aquí a unas pocas cuadras. Ok, eleva el nivel de riesgo. El tercer elemento dentro de este comportamiento dice que accedió a repositorios de datos que ella y sus pares normalmente no hacen. Bueno, eleva el nivel de riesgo. ¿Sí? El cuarto elemento es que toma de ese repositorio información inusual, digamos, y una cantidad de veces inusual. ¿Okay? Sigue subiendo el nivel de riesgo. Y mueve volumen significativo de datos desde ese repositorio a un repositorio externo, lo que me termina de confirmar que existe
un comportamiento de, ¿sí? Finalmente, el índice de riesgo de esa operación completa es de 96, es un índice extremadamente alto. Y finalmente, me voy a mi tablero de riesgo, de hacerme de riesgo, y identifico a ese usuario como un usuario altamente riesgoso, un usuario inside, amenaza inside, interna, ¿sí? Con un alto nivel de riesgo. Por supuesto, ahora viene una etapa de análisis, una etapa post-mortem de la información, pero es algo que si yo no recabo en base a esta analítica, usualmente utiliza, por ejemplo, herramientas como Machine Learning o análisis estadístico, generación de un baseline, son muchas herramientas que requieren mucho procesamiento, no podría detectar con herramientas, o tendría que haber tenido en cuenta, para crear esa regla de correlación, todos estos elementos para que esa regla de correlación se dispare. ¿Okay? Entonces, de esto se trata incorporar analítica de análisis. ¿Cuál es el valor finalmente de este tipo de tecnologías? Bueno, obviamente, ver lo que nunca vio, ser capaz de gestionar, digamos, mucho mejor el paraguas completo de amenazas que se pueden obtener. Pero yo lo que veo aquí es que la oportunidad es una oportunidad de optimizar las operaciones de seguridad. Es de aquello que me lleva 2, 3, 4 personas detectar, investigar, analizar, lo puede hacer en forma automática, en un proceso automático, un proceso que corre de forma autónoma, que no requiere prever esta solución, estas posibilidades, digamos, en la previa, ¿sí? Y si no, que lo vaya analizando a medida que va. ¿Okay? Tenemos un caso de estudio, es una compañía relacionada con salud, en donde, si bien no era una estructura muy grande de gente, la problemática sí era muy grande, porque obviamente había muchos datos de pacientes y información muy sensible, y un staff, digamos, bastante similar a los staff de gente que podemos ver en las organizaciones de la región, ¿no? Un staff de 7 personas, un staff, digamos, no muy abultado, no hay un ejército de gente lista para hacer operaciones de seguridad. En este caso, logramos encontrar o detectar a un insider muy rápido, digamos, que estaba justamente generando un ataque de fuga de información que le pega muy duro a la organización, sobre todo a las organizaciones de salud, pero a las organizaciones americanas en general les está pegando muy duro la fuga de información, teniendo en cuenta las nuevas regulaciones y las multas o las penalidades que hay, ¿no?, acerca de la divulgación y demás de esa información. Entonces, lo importante aquí es que logramos identificar muchos más incidentes de lo que se veía habitualmente, muchas malas prácticas, fundamentalmente de los usuarios actuales, y finalmente logramos detectar este incidente en particular que les iba a traer muchísimos problemas legales a la organización. Bueno, saliendo del tema de las operaciones, hablamos de nube y veíamos a la nube como una gran oportunidad, pero también como un gran desafío desde el punto de vista de seguridad. Yo ya he estado explorando en varias oportunidades, particularmente Perú, y veo que es un mercado muy abierto, digamos, a la tercerización, muy abierto también a un escenario de nube, a un escenario de que gran parte, digamos, del procesamiento de una organización se vaya a un data center externo. Creo que es algo que vamos a trabajar muchísimo durante estos próximos años, ¿no? El dato a mí que me gusta dar muchas veces es que gran parte de la información que hoy se procesa o se maneja, digamos, o se usa en la organización, ya no pasa por los perímetros de la organización. Se consume desde el teléfono, viaja hacia aplicaciones que ya están en la nube y no pasan por el perímetro. Entonces, el desafío aquí es cómo hago para controlar la utilización de mis servicios cuando no tengo un elemento de control que interceda o que permita, digamos, interceptar el tráfico y que me dé chances de hacer control de acceso, hacer control de los privilegios, digamos, que se tienen, identificar a los usuarios, dejar registro de eso, manejar muy bien, digamos, esa parte y finalmente poder traerme esa información a la organización. Entonces, aquí el desafío es
llevar equivalencias de un entorno on-premise, tal cual lo tienen hoy, a un entorno híbrido, a un entorno de infraestructura como servicio, a un entorno de software como servicio o de plataforma como servicio, independientemente del elemento o del tipo de nube, digamos, al que vayan. Finalmente tenemos que entregarle un nivel de seguridad, digamos, adecuado para poder continuar teniendo la seguridad como lo tenemos hoy en la seguridad física, digamos, de nuestro data center, ¿no? Esa tranquilidad de tener todo hombre. Entonces, ¿qué es lo que hicimos aquí? Buscamos un elemento que nos permita incorporar dentro de los servidores hosteados en la nube, sea nube pública o sea nube privada, que nos permita identificar cuáles son los elementos que la gente de infraestructura creó dentro de ese servicio en la nube, que muchas veces no notifica al área de seguridad. Entonces, lo primero que vamos a hacer es descubrir que se crearon nuevos servidores, que se dieron de alta nuevos servicios en los modelos de nube, en los elementos de nube. Estamos hablando de los workloads que se crean en Azure o en Amazon, por ejemplo. Traernos la información de cuáles son las instancias de servidores que se levantaron en esos entornos de IaaS, saber cuáles son las redes virtuales que están definidas ahí y saber qué elementos de seguridad tienen, si se han provisionado y cuáles no. Una vez que logramos ese descubrimiento, poder hacerle push en base a una política estándar de la compañía que diga todos los servidores Windows 2003 hosteados, Windows 2012 hosteados en un entorno Amazon tienen que tener al menos firewall personal, host IPS, anti-malware, encripción, bueno, todas las políticas de seguridad, todos los elementos de seguridad que tienen que tener como base para estar, por ejemplo, dentro de una política corporativa. Entonces, finalmente, lo que hace la solución es un push de todas esas tecnologías de protección, una autoimplementación de todas estas tecnologías de protección dentro del entorno de nube. ¿Okay? Entonces, si se fijan en el diagrama, van a ver esta primera instancia de descubrimiento, una segunda instancia de provisionamiento y una tercera instancia de visualizar alertas de seguridad, tal cual lo hago hoy en el entorno on-premise, y no solamente a nivel de cosas que estén afectando directamente al endpoint o al servidor en particular, sino también en el tráfico este-oeste y en el tráfico norte-sur, que es el tráfico, digamos, que se genera entre las máquinas virtuales, que en muchos casos son de distintos dominios de seguridad, grupos de seguridad dentro del entorno, y en otros casos tiene que ver con ataques que provengan del multisistema. ¿Sí? Entonces, tengo que tener visibilidad y poder reaccionar, por eso también existe una capa de corrección o un elemento de corrección. La solución se llama Cloud Workload Security, ¿sí? Es una tecnología, digamos, bastante moderna, bastante actual, y lo que buscamos justamente, como les decía, es descubrir nuestro entorno en nube, que para seguridad en general es una incógnita, y poder autoprovisionar con las mismas herramientas que tenemos en el entorno on-premise. Bien. Ahora, si vemos la foto, digamos, en algo más real de una organización en que normalmente nadie se va 100% a un modelo IaaS ni a un modelo SaaS, sino que lo más probable es que las organizaciones por los próximos años vayan a un modelo híbrido, en donde parte van a estar en el modelo SaaS, parte van a estar en el modelo IaaS, parte van a estar on-premise, ¿sí? Parte van a estar en una nube privada. Entonces, ese tipo de problemáticas las podemos cubrir con una gestión centralizada, con servicios adecuados, digamos, para cada una de esas infraestructuras, y un elemento, no sé si escucharon hablar de tecnologías llamadas CASB, ¿sí? Que son tecnologías que permiten controlar el acceso a servicios SaaS, servicios conocidos como Office 365, Google Suite, Salesforce y otros elementos, otras Box o Dropbox, por ejemplo, otros servicios, digamos, que se ofrecen, software como servicios que se ofrecen, para poder también gestionar el acceso a ese tipo de servicios, ¿no? Finalmente ahí controlamos acceso, controlamos la privacidad de la información, controlamos que no importa si se está accediendo desde afuera o dentro de la organización, que el tipo de privilegio, digamos, sea similar, para poder, digamos, obviamente favorecer a las ventajas que tiene un modelo de nube, ¿no? Entonces buscamos forzar eso.
parte de lo que está en el ADN de McAfee, digamos, para este tipo de tecnologías y para todas las tecnologías, hablando de operaciones y hablando de cloud en particular, siempre es un único punto de referencia. Nosotros manejamos en general un concepto de unificación de consolas, una administración, que es uno de los pilares para favorecer que las operaciones de seguridad sean óptimas. Que no existan N administradores, que no se requieran N administradores para administrar una arquitectura de seguridad, sino que tratar de consolidar la mayor cantidad posible de herramientas en un solo elemento de gestión. ¿Sí? Después sí se distribuyen distintos elementos a nivel de operación. La gestión tiene que ser lo más liviana posible y es otro de los elementos que buscamos permanentemente, que la gestión, lo máximo que se tenga que hacer, lo más complejo que se tenga que hacer, no requiera más de 4 o 5 clics. ¿Sí? Que sea una gestión muy ágil, muy rápida, que nos permita, digamos, reducir mucho los skills de administración o operación necesarios, que es uno de los desafíos también de la operación. El tercero son los workflows unificados. ¿De qué se trata esto? Bueno, lo que les contaba, al lograr unificar una consola de gestión, lo que estoy logrando también es unificar el workflow completo. Si yo, lo que les contaba hoy, ¿no? en el ciclo de vida de una amenaza de seguridad, si yo puedo dentro de la misma herramienta trabajar a instancias de protección, a instancias de detección y a instancias de corrección, que es post-infección de una máquina, yo voy a poder, digamos, unificar todo el workflow y no voy a necesitar más herramientas y más elementos que las que están ahí. ¿Sí? Es una forma, digamos, muy rápida de encontrar una información y de poder reaccionar sin depender de otros elementos. Dashboard, herramientas de reporting, todo lo que una organización de nivel, digamos, necesita, digamos, para poder cumplir con normativas, pero a la vez también para poder hacer un reporting bien completo. Y por último, la escalabilidad. Gran mayoría de nuestros clientes son grandes organizaciones, grandes corporaciones, y lo que buscamos es que nuestras herramientas de gestión tengan la capacidad de gestionar cientos de miles de endpoints en simultáneos y con una sola consola. ¿Sí? Es algo, digamos, que viene en nuestro ADN y por eso ponemos esto como una referencia, porque es algo bien importante. No cualquiera puede tener ese nivel de escala. ¿Sí? Y ayuda muchísimo otra vez la operación.